lo hace todo nuevo. Así que lo que Dios quiere hacer contigo, en ti, a través de ti, en tu vida, es algo nuevo. En otras palabras, es algo mejor. En otras palabras, es algo que te conviene. En otras palabras, es lo mejor para ti. De repente no es lo que tú quieras, no es lo que tú esperas, pero es lo mejor para ti. Y dile a la persona que está a la par, la voluntad de Dios es agradable y perfecta para tu vida. Así que descansemos en la voluntad del Señor. Amén. Algo nuevo Dios está haciendo. ¿Hay alguien que lo cree? Algo nuevo Dios está trayendo. ¿Hay alguien que lo cree? Algo nuevo Dios tiene para ti. ¿Hay alguien que lo recibe esta mañana? Algo nuevo de parte de Dios para este tiempo en específico. Pero mire qué curioso. Mire qué curioso. Yo he estado tratando, y les voy a confesar, ¿no? Yo he estado tratando hasta cierto punto celosamente de tratar de escuchar la voz de Dios para mi vida, para un montón de cosas, quizás con mayor intensidad en relación a años anteriores, ¿sí? En relación a cosas anteriores en mi vida. Este año o parte del año pasado he estado como bien acucioso tratando de identificar la voz de Dios en cada cosa que yo estoy tratando de hacer o que estoy pensando hacer. Porque me he reconocido y le he dicho, y me he dicho a mí mismo, Argenis, no des un paso. Lo decía el siervo de Dios: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a andar, yo no me voy a mover. De la misma manera yo le estoy diciendo al Señor en estos últimos meses: Padre, si tú no estás conmigo, si tú no me estás hablando, o si tú no estás siendo claro conmigo, yo no voy a iniciar. Yo no me voy a poner a inventar el agua hervida. Yo no me voy a poner a inventar la rueda, así en buen caliche. Y casualmente cuando yo estoy orando y meditando en eso, comienzo a ordenar unas cosas en mi casa, unas gavetas, buscando, qué bonito, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado que buscando una cosa, encuentran otra cosa que cuando la ocupaban no la encontraban, ¿va? Pero casualmente así me sucedió. Yo estaba buscando unas cosas y me topé con otras cosas y me llamó la atención: ve, aquí está esto, dije. Eran unas libretas. Y me puse a dejar las libretas. Y ahí está mi esposa de testigo. Una de ellas es una agenda que decía año 2016. Porque les voy a confesar que yo hace tiempo atrás me gustaba escribir. Las cosas que pensaba, las cosas que me gustaban, las cosas que de repente me impactaban, ya sea de la palabra o de una prédica o de mis momentos de repente de oración con Dios, me gustaba escribir. Y ahí escribía cosas y algunas se las estuve compartiendo a mi esposa, ¿verdad? Se las estaba leyendo y me decía: ¿cuándo fue que escribiste eso? En el 2016, le digo. Pucha, me dice, tan raro eras en el 2016, me decía. Porque sí, suena raro algunas cosas, pero esa es mi manera de que yo recibía de Dios. Y era mi manera en la que yo plasmaba lo que yo entendía de parte de Dios. Y comencé a leer, y habían algunas cosas que me llamaban la atención. ¿Por qué estoy haciendo este comentario? Porque parte de lo que Dios en su momento me está diciendo es que hay cosas que debo reiniciar. Hay cosas que debo volver a comenzar. Hay cosas que debo volver a retomarlas. Hay palabras que debo volver a tener presente. Hay cosas, hay proyectos de Dios que debo volverlos a tener aquí, que no están en el olvido en la agenda de Dios. Tal vez en mi agenda sí, pero en la agenda de Dios nunca estuvieron en el olvido. Así que el Espíritu de Dios me indicaba en su momento: tenés que volver a retomar ciertas cosas. Tenés que volver a retomar cosas que yo te enseñé, cosas que yo te indiqué que eran importantes, que yo no sé por qué las dejaste de hacer, pero tenés que retomarlas. Y me llama la atención que en lo que estoy leyendo y viendo, hojeando parte de mi pasado o de las cosas que yo pensaba antes, leí una frase de los escritos que yo tenía. Y esa frase decía: retornando al origen. Y comencé a leer. Y comencé a leer. Y el Espíritu de Dios comenzó. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando ustedes tratan de buscar el rostro del Señor, el Espíritu de Dios les indica: aquí es. Por aquí es. Así como también les indica: por ahí no. Entonces cuando yo comenzaba a leer y a remembrar, el Espíritu de Dios traía gozo a mi corazón y decía: aquí es. Y yo comenzaba a plasmar, yo me comenzaba a leer y me llevé mi libreta para el trabajo y la estaba leyendo cuando podía y comencé a escribir.
y comencé a retomar ciertas cosas y comencé a involucrar ciertas cosas al tiempo actual. Muchas gracias. Al tiempo actual, a mi realidad, a mi presente, a mi futuro. Y precisamente este mensaje de hoy se llama así: retornando al origen, retornando a donde todo comenzó, retomando las cosas desde la perspectiva de Dios. Amén. ¿Cómo se llama la prédica? Retornando, ¿a dónde? Al origen. Muy bien. ¿Por qué retornando al origen? ¿Por qué retornando al origen? Es muy importante para conocer los efectos de algo, hermanos. Es importante conocer las cosas que lo causaron, ¿no? Es importante conocer las causas. Ahorita, sin entrar en mucho detalle, ¿verdad? Sabemos de que allá por arriba hay un compatriota que está siendo intervenido, está siendo juzgado. Y para entender lo que pasó, ¿qué es lo que están haciendo? Están sacando a colación lo que pasó en el 2008, lo que pasó en el 2007, no lo que pasó ahorita, el 2019 o el 2022. No, lo que pasó hace muchos años. Entonces, para conocer el efecto o para conocer el resultado de algo, es muy importante entender y conocer qué cosas fueron lo que lo provocaron o qué cosas fueron lo que lo causaron. Es necesario entender cómo debemos comenzar. ¿Cuántos aquí tienen planes, sueños? ¿Cuántos aquí tienen una palabra de Dios que saben que tienen que cumplir? ¿Saben cómo comenzar? Quizás sí, quizás no muy clarito. Es importante saber cómo comenzar, tenerlo claro. El que no planifica no alcanza a comprender en sí qué es lo que está pretendiendo lograr. Lo vuelvo a repetir, el que no planifica, el que no aparta un tiempo, el que no se sienta, el que no se aparta del ruido, de los comentarios, de todo, se sienta, medita, planifica, calcula, no va a alcanzar nunca a entender cuál es la magnitud de lo que quiere lograr. ¿Algún empresario aquí, ¿cómo se llama? ¿Emprendedor? ¿Será que solo es de iniciar el negocio? Dios te va a bendecir. Pero ¿será que solo es de iniciar el negocio? ¿Será que solo es de tirarse? No, tenemos que sentarnos por un momento. La palabra nos lo indica. Mire lo que dice Lucas 4:28. Lucas 14, versículo 28. Si no planificamos, no vamos a tener metas claras nunca. Si no apartamos el tiempo, verdaderamente nunca le vamos a dar forma a todo lo que queremos hacer, por mucho que sea de parte de Dios que venga. Mire lo que dice Lucas 14:28. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, qué dice? ¿No se sienta? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Hasta después del proyecto? ¿Cuando ya saqué el préstamo? ¿Cuando ya me endeudé? No, se sienta primero y posterior a eso y calcula los gastos para ver si tiene todo lo que necesita para poder terminar esta obra. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? No es porque Dios no estaba ahí, o no es porque Dios no te ame, sino que porque desde el inicio no tenías las cosas claras. Mire lo que dice el versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, vuelve y repite? ¿No se sienta? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Primero. Y considera si le puede hacer frente. Con 10,000 al que viene contra él, con 20,000. Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, cuando todavía se puede retractar, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Es necesario, amada iglesia, que tengamos clara
lo que nos corresponde, que tengamos claro, perdón, lo que nos corresponde hacer en esta vida, que tengamos claro los pasos que nos corresponden dar en este caminar en Cristo Jesús. Y a veces si no lo tenemos claro, si estamos confundidos, si estamos con duda, lo mejor que podemos hacer, dígale al que está a la par, es retornar al origen. Si no estás claro, anda al origen. Anda la primera vez donde lo conociste. Anda la primera vez donde escuchaste su voz. Anda la primera vez donde Él te reveló lo que habría de acontecer. Anda a la primera oración. Anda a la primera, al primer momento en su presencia. Y Él te indicará el camino que debes alcanzar. ¿Cuántos ingenieros, arquitectos hay aquí que pueden levantar su mano? Pero hay uno que dice que es ingeniero. Allá la hermana, muy bien. Ingenieros, ustedes que son especialistas con cálculos. ¿Será posible hacer un plano sin medidas claras? ¿No? ¿Sabe que es necesario que las medidas sean exactas? ¿Y cómo obtengo medidas exactas? ¿Cómo? Midiendo, yendo al campo, conociendo la estructura, tomando las medidas, asegurándome. De la misma manera, para obtener planos correctos necesitamos medidas correctas. Si no, no va a haber claridad en la estructura que nos va a salir. Y vamos a estar expuestos a cualquier cosa. Es que mira que se me derrumbó esta parte de la obra. Hijo de pucha, es que me equivoqué en las medidas. Es que el plano no estaba claro. Amada iglesia, tú no puedes vivir tu vida de esa manera. Tú tienes que tener claro el plano que Dios ha diseñado para ti. Tú tienes que conocerlo, porque si no, andaremos, como dicen popularmente, del timbo al tambo. De proyecto en proyecto. De iniciativa en iniciativa. Pero debes tener claridad desde el origen de qué es lo que a ti te corresponde realizar. Tenemos una vida, tenemos un camino, tenemos una identidad, lo sabemos, tenemos un propósito. Todos aquí tenemos algo de parte de Dios que hacer en la tierra. Amén. Por tal razón estamos vivos, porque tenemos algo que hacer, si no, ya estuviéramos en su presencia. Pero en ocasiones no siempre resulta sencillo aplicar cada una de las cosas que Dios está demandando de nosotros en lo que transitamos en este camino. ¿Qué hacemos entonces cuando no resulta tan sencillo, cuando no resulta tan claro? Vuelve y repítele al que está a tu lado. Regresa al origen. Vamos, dígaselo. Regresa al origen. Regresa a tu primer encuentro. Regresa a tu primer momento en su presencia. Regresa a esa palabra que tú sabes que vino de Él. Regresa, retorna, para que desde el origen retomes lo que no está claro. Ahora bien, hablemos un poco de origen, ya que lo he mencionado tanto. Y vamos a ser bien literales. El origen en la palabra. ¿Cuál es el origen en la palabra? ¿O dónde comenzó todo? En el libro de Apocalipsis. Génesis, muy bien. En Génesis Dios o la palabra nos habla del origen de todas las cosas, del origen de todo lo que existe, de todo lo que conocemos. Nos habla de la creación del mundo. Y exactamente en los capítulos 1 y 2 vemos a detalle la obra creadora de Dios. Vemos cada paso, vemos lo que hizo día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, día 8 también. No, ¿verdad? Hasta el día 7. Y vemos una serie de secuencias de lo que Dios hizo desde el inicio. Y de este primer capítulo de Génesis, quiero destacar lo siguiente. Mientras Dios está creando todo, usted conoce la historia, paso a paso, momento a momento, hay algo que me llama la atención. Hay algo que me llama la atención. Que la palabra dice, mientras hacía algo y lo terminaba, decía, y vio Dios que era bueno. Si usted lee el capítulo 1, mientras Dios crea algo, se detiene por un momento, hey, es como nosotros cuando algo nos sale bien, hey, qué bonito me quedó. Es la única forma en la que lo puedo asociar. Y vio Dios. Y se daba cuenta Dios de que lo que había hecho, de que lo que había provocado era bueno. Y mire qué lindo esto. Si usted es acucioso y lee el capítulo 1, usted se va a dar cuenta que esa frase, y vio Dios que era bueno, se repite 7 veces en el capítulo 1.
Ahí para los que les gusten las coincidencias y todo eso, por ahí dicen de que 7 es el número de la perfección. Y 7 veces se repite y vio Dios que era bueno las cosas que Él estaba haciendo mientras Él creaba el mundo y mientras Él creaba a la humanidad. Así que si vamos al origen, podemos tener una claridad de algo, de que lo que Dios estaba haciendo era bueno, de que tu creación, de que el diseño de nuestra existencia era algo bueno, era algo pleno, era algo perfecto de parte de Dios. Así que en otras palabras, desde el inicio vamos comenzando bien. Amén. Mire qué lindo. No habían actualizaciones. Así como como hoy en día, ¿verdad? Que hay dispositivos inteligentes. A ver cuántos iPhone alcanzamos a ver, Giselle. Tal vez llegamos al iPhone 50 y algo. ¿Eh? Comenzó con el iPhone normal, el iPhone 1, el 2, y así. En Dios no hay mejores versiones. Ojo aquí, en Dios no hay mejores versiones. Dios no necesita actualizar lo que Él hizo, porque Él lo que hizo desde el inicio lo hizo perfecto. Él la palabra que te dio desde el inicio era lo perfecto que tú necesitabas para tu vida. Él la obra que hizo contigo es perfecta, no necesita actualización. Porque Dios no miente ni se arrepiente no solamente de lo que dice, sino que de las cosas que hace. Dígalo conmigo, Dios desde el origen lo hizo todo perfecto. En el origen no existía enfermedad, no existía muerte, no existía corrupción, no existía pecado, no existían fracasos, no existía ansiedad, tampoco depresión. En el origen. ¿Sabe qué otra cosa no existía? No existían religiones. No existían apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. No había nadita de diáconos. Un saludo para los diáconos. Ancianos, intercesores. Saludo para los intercesores. No había ministros de alabanza. No habían grupos de estudio bíblico. ¿Estoy mintiendo, iglesia? Estoy hablando de Génesis 1, el del origen de todo. No existía nada de eso. Y aún sin existir nada de eso, ¿qué decía Dios? Que todo era. No existía nada de esto y todo era. Ay, Señor. Pucha, tenía sed, pero gracias. Ah, son bromas, son bromas, son bromas. Son bromas. Es que los miro ahí medio tensos. Entonces. Aún sin nada de eso, Dios determinó que todo lo que existía, todo lo que estaba hecho en el origen era bueno. Por tal razón, no era necesario nada más porque todo estaba pleno, todo estaba perfecto. Adán caminaba junto con Dios en el huerto del Edén. Lo escuchaba cara a cara, lo veía. No sé si contarían chistes o no sé. Pero eran tiempos amenos, eran tiempos íntimos, eran tiempos únicos. El Padre con el hombre. Y para eso no era necesario tener tiempos de adoración. 4 rápidas, 2 lentas. Y aún así, todo era perfecto. Y entonces, iglesia, ¿qué onda con todo esto? ¿Qué hubo? Pensemos por un momento. Ajá. ¿Y qué onda con los ministerios, con el servicio? ¿Será que entonces que estamos separados de ese estado de plenitud y de ese estado de perfección que la humanidad recibió en el origen de los tiempos? Porque actualmente estamos haciendo cosas que nada que ver a lo que en el origen existía o a lo que en el origen se hacía. ¿Hay alguien que dice amén?
Es cierto. En palabras sencillas, iglesia, en los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis, el origen de todas las cosas, podemos contemplar la voluntad de Dios en un estado de perfección en la tierra. Pero, lamentablemente, todo esto cambia en el capítulo 3. Si usted ha leído la palabra en esas instancias, se dará cuenta de que todo eso es corrompido a causa de la desobediencia, en otras palabras, del pecado que Adán y Eva cometen al desobedecer a Dios. Por tal razón, son separados, son desligados de ese estado de perfección que la humanidad había recibido en el origen. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué nos separó del estado de perfección? El pecado, la desobediencia, el no agradar a Dios. Escúcheme aquí. Nuestro Padre Celestial, amada iglesia, está sumamente interesado en que usted y yo, que el cuerpo de Cristo regrese al origen. A ese estado perfecto en el que Adán y Eva, en el que la humanidad se encontraba en los primeros capítulos que podemos leer en la palabra. Es ese el deseo de nuestro Padre Celestial. Regresarnos al estado puro que nos corresponde desde el inicio de la creación de todas las cosas. Dios no está interesado en una religión para nosotros. Dios no está interesado en una denominación. Que los que sí son pentecostales, los que no son pentecostales, los que hablan en lenguas, los que no hablan, los que son eléctricos, los que no. Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en una restauración para cada uno de nosotros. Amén. Ahora bien, pregunto, ¿cómo regresamos al origen entonces? Si ya entendimos de que el origen era lo full power y ahorita estamos alejados de eso, ¿cómo regresamos al origen? Allá mi hermano es tecnólogo. Y en la tecnología, ¿verdad que es posible hacer restauración de sistemas? ¿Sí? Es posible, ¿no? Restaurar el sistema. Se nos cayó el sistema, no hay problema. Yo tengo un respaldo y lo restauro. Se me cayó la base de datos, no hay problema. Yo tengo un backup y lo tomo y recuperamos por lo menos una parte. ¿Cuál es el objetivo de una restauración? Regresar el equipo o regresar el sistema a un estado deseado. Ese es el objetivo. Recuperar la información, recuperar la data, recuperar las transacciones. Eso es a nivel técnico. Perdón si estoy siendo muy técnico. Y en ocasiones cuando no es posible hacer una recuperación, ¿qué es lo que hacemos? Hermano Quique, ¿qué es lo que hacemos con los celulares? Reset, ¿va? Y vuelve a estar de fábrica. En la palabra de Dios hay una connotación utilizada para llevarnos a un estado original, según la voluntad de Dios para nuestra vida. Esto se le conoce gramaticalmente a través de un prefijo. ¿Qué es un prefijo? Es una sílaba que va antes de una palabra, generalmente de un verbo. Repita conmigo, re. ¿Cuántos desayunamos aquí? Re. Es un prefijo, es una connotación gramatical que va antes de un verbo. Pero mire qué cosa, esta connotación es una similitud a un retorno. Es una similitud a un regreso. ¿A un regreso de qué? A un estado original o a un estado natural con el que algo comenzó, con el que algo inició. En otras palabras, donde no hay alteraciones, donde no hay trastorno, donde no hay corrupción a causa del pecado, ya sea heredado o provocado por nosotros mismos. El deseo de Dios es que regresemos a donde nuestra vida en Cristo Jesús inició, ya que esta vida viene acompañada de la perfección que el hombre, que la humanidad perdió en el Edén a causa del pecado. En otras palabras, Dios, para restaurarte, para llevarte a tu estado original, ¿qué es lo que hace? Dios te redime. Dios te restaura. Dios te rescata. Te regresa a la condición en la que estabas desde el inicio. Dios te revive, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
te da una restauración y te regresa a la condición en la que en ningún momento nos debimos de separar a causa del pecado. ¿Cómo Dios nos permite entonces regresar al origen? Esto es posible en Cristo Jesús solamente. ¿Cómo? En Cristo Jesús solamente. No lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, no lo podemos hacer con nuestra inteligencia, no lo podemos hacer con nuestras buenas obras, iniciativas, deseos, intenciones, pensamientos, palabras. Es solamente a través de Cristo Jesús, porque Él es el que te redime, Él es el que te restaura, Él es el que te recupera, Él es el que renueva tus fuerzas, Él es el que te reconcilia, Él es el que te rescata, con Él y a través de Él puedes regocijarte. ¿Qué es regocijarte? Es recuperar el gozo que habías perdido. Si usted lo cree, dele la gloria al Señor, pues. Es a través de Cristo. Mire lo que dice Efesios 2 del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos sin pecados, te dio vida juntamente con Cristo. En otras palabras, te revivió de un estado de muerte y te retrajo nuevamente a un estado de vida. Te retornó al origen, te retornó a tu estado original, te retornó al estado en el que verdaderamente necesitas estar para poder vivir en Cristo. Ojo, es el deseo de Dios llevarte a un estado de perfección, a un estado de plenitud, que ahora recibimos, como lo dije anteriormente, solamente a través de Cristo Jesús. Ese estado nos fue quitado por el pecado del primer Adán. Ahora pregunto, ¿cuántos quieren conocer lo que el Padre quiere darles? Hablando en serio, ¿cuántos quieren conocer lo que el Padre quiere darles? Ok, es muy bueno que decíamos eso. Pero primero tenemos que estar claros. ¿Qué fue lo que en realidad perdimos? Porque una cosa, Kenia, es lo que nosotros queramos, lo que nosotros deseemos. Otra cosa es lo que el Padre nos quiera dar. Y otra cosa muy distinta es que nosotros estemos claros de qué fue en realidad lo que hemos perdido. Mire lo que dice Génesis 1:26. Génesis 1:26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, vamos, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios produjo de sí mismo, y esto me encanta, al hombre, el cual en el original hebreo significa o habla del verbo ish, I-S-H, que cuando se refiere al hombre en esa connotación hebrea, no solamente está hablando de un hombre singular en específico, de Adán, sino que está hablando de la humanidad que surgiría a partir de Adán. Entonces dice Dios, hagamos ish, hagamos a la humanidad. ¿Para qué haremos a la humanidad? Para que ésta señoree sobre todas las cosas que nosotros hemos creado. Conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y a nuestra imagen, dice la palabra. Dios tomó parte, y escúcheme aquí, muy atentamente. Dios tomó parte de lo que Él es, tomó parte de lo que Él es, y con eso creó a la humanidad. Con eso creó al hombre. Ojo aquí, Dios tomó parte
de su esencia, y con eso lo sustrajo de él y crea a Adán, crea a la humanidad. Por eso dice, hagamos al hombre. La humanidad es producida desde la esencia de Dios. En otras palabras, usted y yo poseemos, amada iglesia, la misma sustancia, las mismas características y las mismas cualidades de aquel que nos creó. Amén. Por esta razón, el hombre es el único ser que posee la facultad para poder establecer una común unión con Dios. Porque está hablándose de sustancia a sustancia, de esencia a esencia, de naturaleza a naturaleza. Esta facultad no la poseen los ángeles, no la poseen los arcángeles, querubines, serafines o cualquier otro ser celeste. ¿Por qué? Porque ellos no son hijos de Dios. Tú y yo sí somos hijos de Dios. Tú y yo sí podemos estar en su presencia y tener un encuentro íntimo y permanecer en él. Ya que ser hijo o hija de Dios quiere decir ser producido desde el interior. Si no, pregúntenle a las madres de dónde vienen los hijos. Desde sus entrañas, desde todo su interior. Por eso es hijo. Tú fuiste producida, elaborado, creado desde el interior de aquel que te creó, de aquel que te formó. Tienes su sustancia, tienes su esencia. ¿Hay alguien que lo cree esta mañana? Dice la palabra, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Al hablar de eso, conforme a nuestra imagen, está refiriéndose acerca de características, cualidades espirituales y naturaleza de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. En el origen o desde el origen, nosotros recibimos sus características, sus cualidades, sus valores, sus principios y su naturaleza. Por esto, tenemos que estar claros de algo. Al momento en el que perdemos algo que poseíamos y luego lo queremos recuperar, ojo aquí, es necesario pagar un precio para recuperar lo que perdimos. Y espero darme a entender muy bien. Cuando usted pierde algo que usted poseía desde un inicio y quiere recuperarlo, a veces se vuelve más complicado como que comprar algo nuevo, como que comprar algo distinto. A veces recuperar algo se vuelve más complejo. Porque en ocasiones para poder recuperar algo, tenemos que pagar un precio que permita redimir lo que perdimos. Ojo aquí. Tenemos que pagar un precio que permita redimir eso que perdimos y ahora queremos recuperar. ¿Qué es redimir? Según la RAE, redimir es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. También es comprar de nuevo algo que se había vendido, que se había poseído y que por alguna razón o motivo se perdió. Es por esta razón, amada iglesia, escuche esto, que los ángeles, en medio de su perfección, hasta lo que nosotros conocemos de ellos, no pudo pagar el precio por la humanidad. No pudo morir un ángel, un arcángel por nosotros. Y no me crucifiquen por lo que voy a decir, porque nuestro valor es mayor al valor de un ángel. El precio que el Padre pagó por nuestra redención, por redimirnos, era exactamente el necesario para poder cuadrar la transacción. En otras palabras, amada iglesia, la muerte de Jesús en el Calvario no era para darnos valor, sino que era para confirmar el valor que desde el origen nosotros tenemos.
El Padre dijo, perdí la humanidad, perdí la relación, perdí la intimidad, perdí la comunión, necesito redimirlo, necesito pagar un precio para recuperar lo que había perdido. Y el precio tenía que ser algo similar a lo que él quería recuperar. En otras palabras, si somos creados con la imagen de Dios, tenemos su naturaleza, tenemos sus características, es compatible naturaleza por naturaleza. Entonces, por eso, Jesús, te toca, ni modo, anda, porque necesito redimir la deuda, pagar un precio compatible, similar a lo que yo quiero recuperar. Por eso solamente Jesús podía pagar ese precio, porque era el único semejante a lo que la humanidad, a lo que el Padre había perdido, que era la humanidad. Imagínese usted cuánto vale, qué valor tan grande. No es que la muerte de Jesús te da valor, ya valías desde un principio. Y lo que Jesús hizo, hey, es cierto, eso vale mi sangre, yo voy y pago el precio. Pero de que recuperamos a la humanidad, la recuperamos. Y eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y aquí me reía en la noche, ayer, que estaba repasando el mensaje. Me acordé de una pasada. Estábamos ahí cenando varias personas, varios líderes creo que eran. Y le dice una amiga mía al esposo, hey, Bebo, ¿será que le cambio esta cuajada por ese pedazo de carne? Eso no es un precio de redención, porque no es compatible. No es lo mismo decir, te cambio esta chuleta por ese res. Carne con carne. Lo que hizo Jesús fue una obra redentora para nosotros. Amén. Pagó el precio justo y necesario para nuestra redención. Amén. Ahora bien, ya dijimos que es conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Así dijo Dios mientras creaba al hombre. ¿Qué significa semejanza en este contexto? Semejanza no se refiere precisamente a las apariencias físicas, corporales, sino que se refiere a la funcionalidad, a las facultades o a la manera en que nosotros operamos, a la manera en que la que nosotros obramos. A eso se refiere cuando dice conforme a nuestra semejanza. El hombre va a tener la facultad, la humanidad va a tener la funcionalidad para poder operar como nosotros, hablando de la Trinidad. Amén. Y esto permítanme, tal vez vienen unos 2 diáconos, a hacer una pequeña ilustración. A ver. Vamos, ven, sin pena. No pego, no muerdo. Aquí abajito. ¿Puede abrir esto? ¿Y el otro amigo que me va a ayudar? Ahí está. Conforme a nuestra semejanza. Sí, los dos, por favor. Al decir eso, Dios está diciendo, este va a funcionar como nosotros. Este va a operar como nosotros. ¿Sí? En otras palabras, como lo dijimos anteriormente, Dios, de lo que Él es, deposita en nosotros. Por eso es que somos su imagen y por eso es que somos su semejanza. Y por eso es que tenemos su naturaleza, por eso es que tenemos su sustancia, su esencia. Y por eso es que podemos operar y funcionar como Él funciona. Mire qué lindo esto. Tal vez ambos pueden tomar un vaso. Vamos a imaginarnos, ¿no? El Creador, Dios, la fuente de todas las cosas, del que depende todo. Amén. Dice, hagamos al hombre. Y a este le vamos a dar nuestra naturaleza, le vamos a dar nuestra semejanza, le vamos a dar nuestras cualidades y nuestras características. Él, de su ser, ¿qué fue lo que hace? Vierte de todas sus propiedades
en la humanidad. Eso fue exactamente lo que Dios hizo cuando nos creó. A nuestra imagen y semejanza. Viene y lo vierte. Quiero preguntar yo, sin sonar espiritual, ¿acaso sabrá diferente el té de aquí a lo que está aquí? ¿No? ¿O será que ya cambiar los ingredientes solo porque los pasé aquí? En otras palabras, ¿cuál es la diferencia entonces entre el Creador y nosotros? Si somos imagen y semejanza de Dios. Si Él depositó de lo que Él es en nosotros. ¿Alguien quiere un tecito? Ah, no quiere nadie. Tómeselo usted. Además se lo voy a llenar. Pues yo me lo voy a tomar entonces. ¿Alguien quiere Gatorade? Ah, ya quiere Sara. Va. Venga. No se apene, decían los chapines. Vaya, la hermana, déselo a la hermana. Y este se lo vamos a dar a mi hermanazo aquí. Démosle un aplauso a nuestros diáconos. La sustancia del Padre, la sustancia del Creador, es la misma sustancia que fue derramada sobre ti y sobre mí, amada iglesia. ¿Aló? La sustancia del Creador es la que nos fue vertida a cada uno de nosotros. En otras palabras, Dios no tiene santidad. Dios no tiene santidad. Dios es santo. Amén. Su naturaleza, su sustancia, su esencia, su facultad es la santidad. Y esta santidad fue la que Él tomó y derramó sobre nosotros al momento de crearnos. Tú no oras, tú no ayunas para ser santo. No te vistes de una manera en específica para obtener santidad. La santidad no es un protocolo. La santidad es la naturaleza que recibimos de parte de Dios. Por esa misma razón el Padre nos dice, sed santos como yo soy santo. Eso lo dice Primera de Pedro 1:16. Sed santos porque yo soy santo. La palabra nos llama a ser santos. El asunto es que en ocasiones actuamos de manera no santa, que eso es muy diferente. No porque no tengamos la facultad de parte de Dios para comportarnos en santidad. Obviamente no la tenemos porque hubo separación entre el Dios y nosotros y la comunión con el Padre y nosotros a causa del pecado. Y es esa la santidad o es parte de la esencia que Dios quiere restaurar en cada uno de nosotros que estamos aquí. Vuelvo y repito esto. Si Dios te demanda algo, amada iglesia, es porque sabe que lo posees en tu interior. Si Dios te dice, sed santos, es porque Él sabe lo que depositó en ti. Y no me dé chacho, dice el Señor. No me diga tío que ni parientes somos. Sea santo. Dios no tiene amor. Él es amor. Él es la esencia del amor, de hecho. Y esa misma esencia de amor es la que fue derramada en nosotros al momento de ser creados. ¿Decimos amén? Mire lo que dice Mateo 5, 43, 44. Mateo 5, 43, 44. Oíste, este es Jesús hablando. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Se acuerdan del pero? Cuando Dios dice un pero, es que todo lo que viene después es lo más importante. Pero, dice el versículo 44, yo les digo, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Hagan el bien a los que los aborrecen. Y oren por los que los ultrajan y por los que los persiguen. No me diga que no puede, porque yo le deposité el amor cuando lo creé.
el mismo amor que yo poseo es el mismo que yo le deposité. No me diga que no puede perdonar, no me diga que todavía necesita tener ese rencor. No, porque yo soy amor y esa esencia de amor fue la que yo puse en usted. Es por eso que Él nos exige, amen a sus enemigos. Porque Él sabe que te dio la sustancia, Él sabe que te dio la facultad para poder obrar con amor, aun cuando hay gente que te odia, aun cuando hay gente que te persigue. Tú los vas a amar, tú los vas a bendecir, tú vas a orar por ellos en todo momento. Es esa la esencia que hemos recibido del Padre. Es esa la esencia que tiene que ser restaurada y recuperada en nosotros. Él sabe lo que depositó en tu interior. Así que no nos presentemos con excusas delante de la presencia del Señor. No más. Es que mire, hermano, que yo soy así. Mentira, dice Dios. Yo sé lo que deposita en ti. Que estamos muy cómodos a veces es distinto. Que no queremos renunciar, que no estamos dispuestos a obedecer a Dios, que es muy diferente. Pero la facultad de Cristo, del Padre, la hemos recibido. ¿Hay alguien que dice amén? Es por eso, amada iglesia, que cuando usted decide odiar, en lugar de amar, en lugar de perdonar, decide guardar rencor, resentimientos, es por eso que el más afectado es usted. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de tu naturaleza, de tu verdadera naturaleza, que es el amor de Dios. Decide perdonar esta mañana. Decide renunciar al rencor. Decide renunciar a la amargura, a los resentimientos, porque está yendo en contra de tu verdadera naturaleza. Te han hecho creer de que no, el que me la hace me la paga. No, esa no es tu naturaleza. Tu naturaleza es amar a Dios, a tu prójimo como a ti mismo y a tu enemigo. Esa es tu naturaleza y es esa la que Dios depositó en tu interior. En este versículo, amada iglesia, Jesús nos hace una invitación a protegernos a nosotros mismos. ¿Cómo nos protegemos a nosotros mismos? Amando, bendiciendo, haciendo el bien y orando por todos aquellos que de repente no nos quieren mucho. Pero dígale que está a la par, es necesario, diga. Cuídate, dígale, cuídate, cuida tu naturaleza, que no se contamine tu naturaleza, decide amar, decide perdonar, amén, decide pedir perdón también. Aleluya. Volviendo a Génesis 1, 26. ¿Ya entendimos cuáles son las facultades que Dios nos dio al ser imagen y semejanza? Pero yo pregunté, ¿para qué hizo Dios al hombre según Génesis 1:26? Sí, fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero ¿con qué propósito? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué qué? ¿Para qué? Señoree. Y le da la jurisdicción de lo que va a señorear: los peces en el mar, las aves en los cielos, las bestias y toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso es parte de lo que nosotros perdimos en el inicio, en el origen, a causa del pecado. Es por esa razón que muchos estamos dependiendo de una quincena, que muchos estamos dependiendo del favor de alguien, de los contactos, de las influencias, porque perdimos la facultad que recibimos de parte del Padre de señorear lo que nos fue dado. Y es el estado, y es el deseo de Dios que tú recuperes ese estado de señorío, ese estado de liderazgo, ese estado de gobierno en donde tú andes, en donde lo que tú posees. Dios no nos entregó, si Dios no nos entregó religiones en el origen, quiere decir, amada iglesia, que la religión, ninguna denominación posee la facultad para restaurarnos.
Adán no recibió una religión. Adán recibió señorío e identidad. Al desobedecer a Dios, según lo que leemos en Génesis 3, Adán perdió lo que Dios le había entregado. El señorío, parte de su identidad, el gobierno, el control. Perdió, amada iglesia, lo que era el acceso a lo que yo estimaría, y aquí estoy hablando muy, muy personal, a lo que era una extensión del reino de los cielos en la tierra. Ese era el huerto del Edén. Una extensión del reino de los cielos en la tierra. Adán perdió el acceso. Por tal razón, la humanidad también. Y por tal razón, nuestra identidad fue corrompida. Amén. Espero estarme dando a entender. Debemos tener claro entonces qué fue, amada iglesia, lo que Jesús trajo cuando vino a la tierra. Jesús, al venir a la tierra, restauró a la humanidad de lo que verdaderamente había perdido. ¿Qué fue lo que la humanidad verdaderamente perdió? No fueron religiones, no fueron movimientos, no fue una denominación, no fueron rompimientos, sino que el cumplimiento de la promesa de restauración y el acceso al reino de Dios nuevamente en la tierra. Eso es lo que Jesús trajo al venir a la tierra y hacer la obra redentora que hizo. No nos trajo una religión. ¿Y por qué somos tan obcecados a veces? Eso es lo malo de poner a millennials a predicar. Jesús vino a traer el cumplimiento de las promesas anunciadas por los profetas durante todo el Antiguo Testamento. Es más, Él no hizo nada que no fuera a cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Restaurar la relación que se había roto entre la tierra y el reino de los cielos. Y restaurar la identidad que había sido corrompida entre nuestro Creador y nosotros a causa del pecado. Miren lo que dice Isaías 9:6, y aquí voy a acelerar porque estoy contra el tiempo. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, está hablando de gobierno, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Los profetas lo anunciaban como una promesa. Vendría un Mesías, vendría un Mesías, vendría un Mesías que fue prometido, no solamente por venir, sino que venía a cumplir una función. Traería y activaría, recuperaría la relación entre el reino de los cielos, entre el reino de Dios y la tierra, y restauraría la identidad de los hijos de ese rey, de los coherederos con Cristo, merecedores de la promesa que se nos fue entregada. Los profetas lo anunciaban, y mire qué dice: y su reino no tendrá límite. A eso vino Jesús. Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, mire qué hermoso. Daniel 7:27, si lo podemos poner por favor, Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Ahí está hablando de usted y de mí. Ahí está hablando de usted y de mí, que todo esto se ha entregado a los santos del Altísimo. Porque fuimos creados para señorear lo que se nos ha sido entregado. Para ejercer control, para ejercer dominio, claramente guiados de Dios, no en nuestra opinión. Jesús, luego de ser bautizado y llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado y para vencer la tentación, en una de sus primeras declaraciones públicas dijo, y esto lo vemos en Mateo 4. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado. Jesús no predicó de algo distinto al reino de los cielos aquí en la tierra, a su naturaleza. Si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta de que cada vez que Jesús hablaba y enseñaba en público, él decía a la gente, ¿con qué compararé el reino? Porque de eso fue de lo que él vino a hablar. ¿Con qué compararé el reino? El reino de los cielos es, y comenzaba la parábola. ¿Lo han leído? Jesús estaba claro de lo que venía a devolvernos. Por eso yo les preguntaba a ustedes, ¿ustedes están claros de lo que perdieron? No perdieron casas, no perdieron carros, no perdieron matrimonios. Usted tiene que estar claro qué fue lo que Jesús vino a devolvernos con su sacrificio, con su visita aquí a la tierra. Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos va a venir. No, se ha acercado. ¿Por qué? Porque papito, yo lo traigo aquí conmigo y vengo a dárselos. Pero para que ustedes lo reciban es necesario que nos arrepintamos. Dígale que está a la par, arrepentite, dígale. Aprovecha ahí. Arrepentirse en este contexto quiere decir cambiar la manera de pensar para que pueda cambiar tu manera de accionar. Arrepentimiento o arrepentirse no es sentirse mal por lo que hemos hecho en el pasado. Llorar por un ratito y luego regresar a repetirlo. Eso es tener remordimiento más no arrepentimiento. Amén. Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, cambien su manera de pensar, cambien su manera de ver las cosas, cambien su manera de hablar y no vuelvan a repetir lo que antes hacían. ¿Por qué? Porque si querés ingresar, si querés tener acceso al reino de los cielos, si querés recuperar la identidad que se te fue perdida, que se te fue anulada por tu pecado, tenés que arrepentirte de tu vieja naturaleza. Eso es lo que Jesús estaba anunciando a las personas. El reino de los cielos ha venido a ustedes. Y mire qué hermoso. Aquí tenemos más evidencia en Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús no vino a hablar de algo distinto a eso, porque fue eso precisamente lo que perdimos. ¿Y por qué estamos a veces tan enfocados en otras cosas? ¿O le damos más prioridad a otras cosas? A lo que verdaderamente perdimos. A lo que verdaderamente se nos fue quitado. ¿Todavía estamos aquí? Ya estoy terminando. Mateo 6:25. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a beber? Ni por su propio cuerpo. ¿Qué van a vestir? ¿Acaso no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen acaso ustedes mucho más que ellas? Pregunta. ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, no hilan. Por eso digo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí nos está diciendo, no se afanen.
Recuperen lo que verdaderamente pierden. No se ilusionen por las cosas que el mundo está ofreciendo. No se ilusionen por sus propias necesidades. Porque eso no es más importante. Eso no es tan necesario como ustedes piensan, como les han hecho creer, como han sido programados. Arrepiéntanse de ese pensamiento. Es lo que el Jesús les está diciendo. Cambien su manera de pensar. El 31 dice, no se afanen diciendo qué vamos a comer, qué beberemos o qué vestiremos. Mire lo que dice el 32, porque son los gentiles los que buscan todas estas cosas. En ese contexto no solamente está diciendo los que no son judíos, sino que está diciendo los que verdaderamente son ávaros y que solo quieren su beneficio y que no les interesa verdaderamente seguir la voluntad de Dios. No se afanen, no nos afanemos, porque eso es para los ávaros. Eso es para los que no confían en Dios. Eso es para los que no descansan en Dios. Eso es para los que no tienen a Dios como su prioridad. Y el versículo 33 que tanto les gusta. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que hemos leído y más les será añadido. ¿Por qué dice más buscad primeramente el reino de Dios? Porque fue eso lo que perdimos. ¿Busquen primeramente llorar? No. ¿Busquen primeramente temblar? No. ¿Busquen primeramente los rompimientos? No. ¿Busquen primeramente el mejor equipo? No. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que ustedes verdaderamente necesitan, que el Padre ya lo sabe, les serán añadidas. ¿Puedes darle la gloria al Señor? Y si puede venir el ministro de alabanza. Amén. Gloria a Dios. La religión no puede satisfacerte, iglesia. El trabajo no puede satisfacerte. El negocio no puede satisfacerte. Tu esposo, tu novia, tu esposa, tu novio, no puede satisfacerte. Los amigos no pueden satisfacerte. Aún la familia no puede satisfacerte. La respuesta está en recuperar la identidad que fue corrompida y recuperar el acceso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Cierro con esto. Los discípulos preguntándole a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús es claro en las primeras declaraciones que hace. Oren así, dice. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús vino a hablar de reino, porque es la relación que tenemos que restaurar. Amén. ¿Cuántos aquí quieren decir, Señor, yo quiero que mi identidad sea restaurada? Yo quiero que mi acceso al Rey de Reyes, Señor de Señores, sea habilitado nuevamente. Todos aquellos que digan eso, que estén convencidos en su interior, ¿pueden levantarse, por favor? Y si la iglesia en general se puede levantar. Pero usted que está ahí, usted que ha escuchado esta palabra, que de repente Dios pudo haberte hablado, pudo haberte recordado algo, o pudo haberte guiado, es necesario que para recuperar lo que se te había perdido hay un primer paso. Y ese primer paso es el arrepentimiento genuino.
Ese primer paso es decir, yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo a mi pasada manera de vivir, sino que decido que el Padre sea el que me restaure. Decido que el Rey de Reyes y Señor de Señores sea el que corrija y el que guíe cada uno de mis pasos. Para poder recibir la facultad de ser imagen y semejanza de Dios aquí en la tierra, y para poder señorear de la manera oportuna, de la manera sensata, según lo que el Padre nos hizo o nos dio al momento de crearnos. ¿Amén? Puedes inclinar tu rostro por un momento y hablar con el Señor. Señor, así como Jesús oró y le enseñaba a sus discípulos, nosotros oramos esta mañana y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado eres tú, santificado es tu persona, santificado es tu nombre. Hágase tu voluntad, Señor. Venga tu reino a este lugar. Venga tu reino a nuestras vidas. Venga tu reino a nuestros corazones. Venga tu reino a nuestras mentes. Venga tu reino a nuestras actitudes. Venga tu reino a nuestros planes. Venga tu reino a nuestras casas. Venga tu reino a nuestras familias. Venga tu reino a nuestros proyectos. Venga tu reino a nuestras generaciones. Venga tu reino, Señor, a todo lo que hay en nosotros, a todo lo que nosotros somos, y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, de la misma manera que se haga aquí en la tierra, de la misma forma, Señor, que se haga en mis estudios, de la misma forma que se haga en mis relaciones, de la misma manera, Señor, que se haga en mis negociaciones, de la misma forma que se haga en mi vida y en todo lo que soy, Señor. Yo renuncio esta mañana a seguir viviendo conforme a mi preferencia. Renuncio esta mañana a seguir actuando y moviéndome conforme a mi deseo, conforme a mis ganas, conforme a lo que yo creo, conforme a lo que yo sé, y decido adoptar la cultura de reino que hemos recibido de ti, Señor. Decido adoptar esa cultura de gobierno, esa cultura de liderazgo, esa cultura de señorío, esa cultura de autoridad que nos fue entregada para poder sojuzgar lo que tú nos has dado, Señor. Vamos, habla con el Padre por un momento y dile: Señor, yo decido seguirte a ti. Yo decido, Señor, renunciar a lo que antes fui. Yo decido, Señor, renunciar a mi maldad. Yo decido renunciar al pecado. Restaura mi ser, Señor. Restaura mi vida. Restaura lo que hay en mí, Señor. Regrésame a la identidad original que me corresponde por derecho. Regrésame al origen. Regrésame a ese primer lugar. Regrésame a ese primer encuentro donde te conocí. Regrésame a esa primera experiencia donde escuché tu voz. Regrésame a ese primer lugar donde conocí tu voluntad para mi vida. Regrésame a ese momento donde todo era perfecto. Regrésame a ese momento donde nada me hacía falta porque tu presencia estaba delante de mí. Regrésame, Señor, al origen. Regrésame, Señor. Regrésame, Señor. Restaura mi vida. Dile: Señor, restaura mi corazón. Redime lo que soy. Redime, Señor, lo que soy. Redime, revive, Señor, aquellas cosas que en mí han estado muertas espiritualmente. Revive, Señor, de repente ese deseo por agradarte. Revive, Señor, ese deseo por hacer tu obra, por hacer tu voluntad. Venga tu reino a este lugar, Señor. Venga tu reino a este lugar, Padre. Queremos agradarte. Queremos agradarte.